Un cariñoso y cordial saludo a todos los televidentes de Justicia TV del Poder Judicial y en especial un afectuoso saludo a nombre de la Comisión Nacional de Justicia Intercultural del Poder Judicial del Perú, que lo preside el doctor Víctor Prado Saldarriaga. En esta oportunidad vamos a tocar un tema de suma importancia vinculado a los temas relacionados a la coordinación interjurisdiccional de la justicia estatal, la justicia comunitaria, indígena o especial. Para tal fin, hemos invitado a uno de los más especializados en la materia, como es el doctor Antonio Peña Jumpa. Él es profesor principal del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es máster en Ciencias Sociales y PhD en Laos. Es docente de la Facultad de Derecho, especializado en los cursos de Sociología del Derecho, Investigación Jurídica, Antropología Jurídica, Proyección Social del Derecho y Teoría General del Derecho. También nos ha mencionado que él es docente de la Universidad Nacional Decana de América Mayor de San Marcos. Sin lugar a dudas, es una entrevista que va a enriquecer mucho los aspectos relacionados a cómo mejorar las relaciones entre los sistemas de justicia ordinario y comunitario. Doctor Peña, un cordial saludo y muchas gracias por estar presente con nosotros. En sus primeras palabras. Muy buenas tardes, Hernán. Muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto de compartir algunas ideas sobre un tema que es bastante complejo, por el que estamos aquí reunidos, que es el tema de la coordinación de jurisdicciones, de diversas jurisdicciones que tenemos en nuestro país. Solamente permíteme aclarar que yo comparto la docencia en la Universidad Católica y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, en los dos espacios son realidades diferentes y yo creo que debo mencionarlo por el reconocimiento que tiene la misma universidad pública, que requiere el mayor apoyo de todos nosotros, de todas y todos, no solamente de los varones, sino de las mujeres también. Entonces, Hernán, disculpando ello, con mucho gusto de estar en esta entrevista y poder conversar, aunque no lleguemos a una solución definitiva, pero por lo menos algunas ideas de un tema que es bastante complejo. Muchas gracias por la aclaración, doctor Peña. En realidad, pues la Decana de América siempre tiene su lugar en el ámbito nacional e internacional. Bueno, usted verá, doctor, que este tema de la coordinación, los mecanismos de coordinación, de cooperación entre la justicia ordinaria e indígena, plantea muchos temas a tratar, como por ejemplo una de ellas, cómo mejoraríamos las relaciones entre las mismas desde el momento en que a veces no hay un entendimiento entre estos sistemas, particularmente el sistema de justicia indígena siempre ha acusado al sistema de justicia ordinario, jueces, fiscales, policías, que no los entienden o que no quieren sentarse en una mesa para poder dialogar. ¿Cuáles serían esos antecedentes de los mecanismos de coordinación de justicia ordinaria e indígena, doctor Peña? Bueno, hablar de antecedentes es remontarnos siempre al pasado. Y yo creo que el pasado está desde que se formaron las primeras coordinaciones entre grupos culturales diferentes en nuestro país. O sea, no es solamente con la presencia de los españoles, eso ha venido de antes, cuando una cultura quería dominar a otra, un grupo cultural quería dominar a otro. Y el ejemplo en el sur andino, que siempre lo tengo yo como referencia. Usted estuvo por acá, a propósito, usted estuvo por acá por Puno trabajando, sí recuerdo muy bien. Sí. Entonces yo he estado rastreando un poco la historia justo del lugar antes de convivir con los comuneros, ¿no? Y comprenderlos un poquito más. Y en la historia, pues, ahora último, he ido sumando más información. Y en verdad es interesante notar que hubieron varios grupos culturales en el sur andino, solo por hablar del sur andino, y algunos de ellos, como el caso de los Lupacas, que se extendieron pues desde Chucuito hasta Arequipa, Moquegua, Tacna, el norte de Chile, el norte de Argentina. Fue un grupo muy, muy grande. Y entonces cuando llegaron los incas, no pudieron conquistarlos, porque ellos tenían una raíz muy fuerte. Entonces lo que tuvieron es que convivir con ellos, tuvieron que hacer alianzas. Entonces en todo ello han coordinado cómo resolver sus conflictos.
Claro, es y cierto. determinados conflictos. Entonces, cuando llegaron los españoles, encontraron esa realidad. Ahí yo rastreé un poco la historia, que para ellos les sorprendió aquello que existía en aquella época, ¿no? Y entonces allí también ellos tuvieron que sumarse a convivir, cómo coordinar para resolver los conflictos. Y han pasado los años, los españoles yo creo que tuvieron más problemas, más conflictos, porque trajeron una cultura diferente. Entonces, esa cultura diferente chocó bastante con la población, y nunca pudimos ponernos de acuerdo, nunca. Yo creo que han pasado los años, llega la independencia, y lo peor es que la independencia y la república continuó la misma lógica del coloniaje español. Entonces no hubo una comprensión entre estas culturas diferentes, la distancia continuó, y hemos vivido experiencias pues muy dolorosas en los últimos años, ¿no? Que son reflejo de lo que hasta ahora puede comprenderse dentro de esta justicia, que choca entre la ordinaria y la originaria. Es Claro. el baguazo, el ejemplo del baguazo y luego el Ah, eso aymarazo. fue Son dramático, fue ejemplos, dramático, pues. O son acá dos también el ejemplos. caso que teníamos de la famoso Aymarazo también es otro choque Así es. cultural de dimensiones enormes. Sí, Exactamente. El baguazo refleja, yo creo que lo conocen más en el Perú porque se hizo más publicidad del hecho después, sobre todo de la muerte de los policías, ¿no? Porque si no hubieran muerto tantos policías, que fue una tragedia, fue una cosa dolorosa, lamentable, policías jóvenes que llegaron a este lugar, traídos de otros lugares donde supuestamente para que no se conecten con la población, pues estos policías no conocían el lugar. Es una cosa tremenda lo que ha ocurrido, y lo lamentable es que los responsables políticos, ninguno ha sido procesado. Entonces, todo esto genera este divorcio, de falta de coordinación. Y los conflictos están allí, porque hay juicios vinculados al baguazo y no ha habido la comprensión, la coordinación entre estas jurisdicciones. Al final, es el mismo problema. Y el aymarazo, que lo debes conocer tú mejor que yo del sur andino, es algo parecido. Lo que ocurrió es que el aymarazo no se hizo tan público porque felizmente no hubieron muchas muertes, ¿no? Y eso hay que reconocerlo, que ahí la población tiene un mayor control, es otro el contexto, ¿no? La población originaria tiene un mayor control de la situación. No es como en la Amazonía, donde es muy difícil que la población originaria controle las grandes ciudades. Pero en cambio, Puno sí. He sido testigo del control de las poblaciones del sur, cómo tomaron las ciudades grandes. Es increíble. Pero bueno, ahí están los antecedentes. Y lo seguimos viendo reflejado en la actitud de algunos colegas, ¿no? Que no comprenden esta situación, siendo jueces, siendo abogados, siendo magistrados, fiscales, jueces, siendo académicos, profesores, profesoras, que no comprendemos esta situación. Ahí está la clave del tema. claro, teníamos que hablar también de algunas claves, ¿no? De conocimiento de claves, el conocer al otro para poder dialogar, porque a veces ni siquiera sabemos hablar el idioma de ellos, cómo dialogar en esos planos. A veces entendemos que coordinar es someterlos a ellos, hacer nuestros apéndices, como por ejemplo acá decían, la policía me envía un oficio como que yo fuese su órgano satelital, decía, él no me considera una autoridad. ¿Cómo ve ese panorama, doctor Peña? Eh, Sí, va dentro de la misma lógica, ¿no? En realidad no hay el reconocimiento del otro o de la otra, porque eso también es un tema de género, que ahora último se está difundiendo con mayor fuerza, y no comprendemos el tema de género a nivel de culturas diferentes. Y eso es un tema muy importante en un país como el nuestro, tan diverso. Y a nivel de los magistrados, las magistradas, que son los que más están comprometidos en la labor jurisdiccional, pues ocurre lo mismo. Hay un tema que es central, y es que nosotros repetimos esta relación institucional que viene desde el coloniaje. O sea, el coloniaje nos instauró la relación de dos derechos bien diferentes, bastante diferentes, que es el derecho europeo y el derecho americano, local, indígena, nativo, originario. Esa es la palabra, creo, más adecuada.
Entonces, esa relación hasta ahora continúa y nosotros no hemos sido formados en el derecho originario, en la justicia originaria, hemos sido formados en el derecho europeo. Todo lo que hemos estudiado en la Facultad de Derecho es Sí, puro derecho todos los europeo. jueces efectivamente, los Así jueces es. Ahí está otro yo elemento particularmente no clave. sé nada de pluralismo jurídico, ¿no? Es complicado el tema. Doctor, y usted verá que en este panorama, pues, de querer coordinar, dialogar, sentarse en una mesa o establecer mesas de diálogo, el Poder Judicial desarrolló protocolos de coordinación, protocolos de actuación, en un trabajo sin precedentes, que en algunos jueces lo han estado aplicando y de manera exitosa, ¿no? Por lo menos de los casos que tenemos. Pero parecería insuficiente todo este tema de los protocolos y de pronto se nos presenta pues esta famosa ley de coordinación, ya que el artículo 149 de la Constitución establece que las comunidades campesinas nativas pueden impartir justicia con el apoyo de la ronda, aunque este tema último ya ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional, que sí pueden impartir justicia, pero que una ley iba a desarrollar, ¿no? Este trabajo, digamos, de coordinación. ¿Cómo ve ese aspecto, doctor Peña? Habida cuenta que como cuántos ya serán por unos 8 proyectos de ley de coordinación y ahora último se está debatiendo uno en el Congreso de la República. Ojalá que pruebe a la brevedad posible. ¿Cuál es su Sí. impresión respecto, doctor Peña? En primer lugar, hablar de los protocolos es un paso que ha dado el Poder Judicial, el Ministerio Público. Son pasos y son pasos unilaterales. Ese es otro tema que hay que conversar. ¿Qué significa eso? También, Que no también. se ha coordinado con las poblaciones originarias. Entonces, es una iniciativa más institucional. Que se coordina complementariamente puede ser, pero no es una iniciativa de las comunidades, por ejemplo. Entonces, Claro, es una iniciativa más institucional, lo cual es bueno, es bueno, es un paso a dar y es un punto de partida para iniciar las coordinaciones. Y yo creo que en gran medida se ha buscado ser muy democráticos y bajo reglas de coexistencia en esos protocolos, pero no son suficientes. No son suficientes porque hay que trabajarlos con la comunidad y en cada localidad la comunidad es diferente. O sea, no puede haber un protocolo nacional. Para mí claro, que ese es un error. uniformice todo, no se podría, porque Así existen es. tantas Es justicias, un tantas error. comunidades, ¿no? Es un punto de partida que puede mejorarse. Entonces, los protocolos tienen que ser siempre locales, regionales. Y el Ese local es es un lo buen más aporte, importante. ese es un buen aporte para hacerlo, ¿no? Hacer aterrizar en cada lugar, por ejemplo, la sierra o la selva misma que tienen otra característica, Así es. No es lo otra mismo. Los cosmovisión. aguarunas son muy parecidos a los aymaras. Yo he trabajado con los dos grupos, los aymaras un poco más, los aguarunas un poco menos, pero tuve oportunidad de hacer un trabajo de investigación con los amigos aguarunas y yo encontré mucha semejanza, pero hay mucha diferencia también. Es otra cultura, es otro ambiente, es otro contexto, es otra historia. Hay semejanzas en términos de autonomía, pero hay diferencias también en términos de organización, del concepto de familia, el concepto de comunidad es diferente, el ambiente, la geografía es diferente. Entonces, todo eso tiene que ser parte de el protocolo. El protocolo tiene que distinguir esos ambientes, esos espacios. Entonces, ese es un ejemplo. Ahora, el tema de los proyectos de ley, yo he manifestado siempre mi discrepancia. Yo digo que es imposible establecer una ley de coordinación. O sea, a lo más, lo mejor que tenemos es la Constitución en su artículo 149. O sea, así como está, para mí es más que suficiente para trabajar. No necesitamos ley. Entonces, esa es mi apreciación, yo lo he manifestado muchas veces, ha sido oportunidad de conversarlo, inclusive a nivel del Poder Judicial. Aunque ustedes están esperando leyes, yo creo que no es conveniente que haya leyes. ¿Por qué? Porque es un país muy diverso, es un país con muchas realidades que chocan y pueden chocar entre los grupos diferentes inclusive. Entonces, hablar de una ley es uniformizarlos y no creo que se pueda uniformizar. O sea, sería una contradicción. Entonces, a lo más una ley general puede ser, pero es lo mismo que dice la Constitución. La Constitución es la que mejor regula esta situación. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a construir la coordinación desde abajo. Se tiene que avanzar con las comunidades y la institución estatal. Las dos tienen que avanzar y coordinar protocolos, reglamentos, como queramos llamarles, y ya no va a ser necesario
la consulta previa, porque ahí va a estar la consulta. Cualquier proyecto de ley necesita consulta previa. Y en una consulta previa a nivel nacional es un absurdo, porque No se va a necesitamos poder. que todos los grupos culturales estén presentes. Y aparentemente cubrimos esta deficiencia trayendo a un representante de una comunidad, a un representante de la otra comunidad, y ya creemos que cumplimos con los requisitos de una consulta previa, cuando la consulta previa envuelve a la comunidad, no a los líderes. Entonces, Así eso es. es un tema que los congresistas en estos momentos están debatiendo. Yo les diría, tengan en cuenta, repasen sus conocimientos sobre normas internacionales y normas nacionales y traten de comprender qué cosa es una consulta previa. Claro, el tema también, doctor Peña, es que los comuneros, los ronderos, la comunidad campesina, nativas, pues están siendo objeto de persecución, ¿no? Quizás los ha llevado a plantear una ley de coordinación donde de alguna manera se reconozca, ¿no? Este tema del reconocimiento pleno que ellos tienen en la jurisdicción, porque los han estado deteniendo, los han ninguneado prácticamente en algunas oportunidades diciéndole que ellos no tienen facultades. En dos palabras, en un país positivista como es la nuestra, parecería necesaria una ley de coordinación. ¿Qué le parece esto, doctor Peña? Yo también comparto lo que usted dice. La ley solo Interesante. sería pues amordazar a las justicias, pero yéndonos al otro, haciendo el papel del abogado del diablo, poniéndonos en otro lugar, ¿qué beneficio traería una ley de coordinación? Ya, no, yo creo que ustedes tienen el protocolo. Ustedes tienen que sancionar a los jueces que actúan así. Nada más. Eso no se necesita una ley. Y en estos momentos lo pueden hacer. No necesitan, por ejemplo, voy a contarles un caso que he tomado conocimiento ahora último, que me ha indignado. ¿Por qué? Porque son dos personas que están presas, están detenidas, están condenadas por muchos años por un supuesto caso de asalto. ¿Y qué ha pasado con estas personas? Pues, y eso hasta donde tengo información, porque yo he entrevistado, me han pedido que intervenga en este caso porque están condenados, quieren pedir la revisión del, del caso. Yo he indagado un poco más, he pedido la entrevista con las personas involucradas, no los condenados, sino con la familia y cómo ocurrieron los hechos. Este es un caso que ocurrió en una ronda de Cajamarca, en una provincia en Cajamarca, donde existe el honor familiar. Ese es otro detalle que es necesario explicarles. El honor familiar yo no lo comprendía. Yo tengo mi familia, quiero mi familia, mi madre, mi padre, nos han querido un montón, mis hermanos, nos queremos mucho, pero yo no sabía esta idea del honor familiar. ¿Cuándo lo he conocido? Cuando estuve con los amigos aymaras. Entonces, los amigos aymaras tienen dos grandes bloques de resolución de conflictos, los conflictos familiares y los conflictos comunales. Los conflictos familiares tienen un principio que hace mover todo el sistema de justicia. Ese principio se llama el honor familiar. También hay como el honor de los hermanos, de los miembros de la familia, pero el honor familiar envuelve todo. Entonces, cuando yo recibí este caso, el otro bloque es el de la comunidad y ahí está el ser colectivo. Es otro principio que Es mueve otra a la dimensión comunidad. también, claro. ¿Ya? Pero está Entonces, conectado también con el primero. exactamente, los dos se complementan. Entonces, cuando estuve viendo este caso que me pidieron que intervenga, yo dije, bueno, lo primero que se me ocurrió está vinculado con el honor familiar. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió, el origen del conflicto, está vinculado a un joven que quiso abusar de la hermana de estas personas que están condenadas. Y estas personas cuando se enteraron y sabían de este joven que tenía antecedentes en el lugar, entonces fueron y lo confrontaron, ¿no? Y cuando lo confrontaron, pues tuvieron ahí un incidente de lesiones. Entonces, este joven, por su familia, y eso también hay en las comunidades, o sea, hay en todas partes hay, se aprovecha la situación y denuncia por un caso de asalto y denuncia que se le ha perdido su reloj, un bien valioso. Entonces, el proceso se desarrolla y hasta donde tengo conocimiento, y yo no he conocido mucho el proceso, o sea, no puedo afirmar fehacientemente, pero he conocido a las personas, a la familia, por eso los he entrevistado. Y el proceso se lleva a cabo y lo que ocurrió, el padre de estos dos jóvenes que fueron procesados y de la chica que fue inicialmente humillada sexualmente,
pero no fue violada, sino fue una intención que no se concretó, pero hubo actos contra el pudor, hubieron actos que lesionaron su honor, su libertad sexual. De todas maneras, era una menor de 14 años. Entonces, el padre, en la cultura de ellos, interpuso la denuncia ante la ronda campesina, pero no quiso ir más allá y no quiso que se investigue. ¿Por qué? Porque ya los hijos habían intervenido y porque además estaba de por medio el honor de la niña y de la familia. Entonces todo eso se mantuvo así en silencio, la ronda conocía, están las pruebas que existen, la ronda me ha dado fe de la denuncia, he entrevistado al presidente de la ronda de aquel tiempo, y entonces el caso avanzó, el Poder Judicial recibió el caso por un delito grave y lo procesó, y nunca entró a ver este otro caso que estaba vinculado. Entonces, para mí, en mi apreciación, esta es pues la dificultad que tenemos en la justicia ordinaria, ¿no? Seguimos la formalidad y vamos a continuar con la formalidad. Los dos jóvenes trataron de defenderse y la defensa que tuvieron, lamentablemente, no tuvo en cuenta la posibilidad de vincular el origen del conflicto y vincular a la ronda, porque ese conflicto era de competencia de la ronda. Entonces, han sido condenados por muchos años, están en prisión, estos jóvenes, no son jóvenes, son un poquito sobre los 30 años o aproximadamente en promedio 30 años, tienen 4 años, 5 años en prisión y van a tener unos 10, 15 años más. Y por esta situación, es una contradicción cuando yo me he enterado, es una situación pues así contradice todo el sistema, o sea, Sí. el sistema nuestro se derrumba cuando ocurren estos hechos. Y somos responsables los jueces, los abogados, somos responsables el sistema judicial. Entonces, ahí tenemos que pensar, este caso tiene que ser visto por la comunidad y cuando no puede resolverlo la comunidad, ahí puede entrar el Poder Judicial subsidiariamente. Es así como debíamos resolverlo. Y los comuneros lo saben, los ronderos lo saben, ¿eh? Así actúan ellos mismos. No es que quieran separarse del sistema judicial, no. Ellos buscan el apoyo del sistema judicial de todas maneras. Bueno, el tema es bastante sensible porque la diferencia entre el sistema de justicia comunitaria y la nuestra pues es abismal, porque nosotros lo que hacemos es cometido un hecho de violación sexual, lo que hacemos es enviarlo a prisión por 25 o 30 años, lo que no ocurre en el sistema de justicia comunitario, lo que quiere es que ese hombre regrese a la colectividad, sea un hombre de bien. O sea, no hay punto de comparación. Nosotros somos muy retributivos en ese sentido. Por eso yo muchas veces le recomendaba a los abogados, revisen convenio 169. Esa persona no tiene por qué estar en la cárcel, pero no lo manejan, no conocen el otro derecho. Bueno, doctor Peña, haremos una ligera pausa para seguir conversando sobre estos temas siempre apasionantes, de interés siempre continuo, para visibilizar temas que les preocupa a los comuneros, a los ronderos que están siendo perseguidos a veces por el ejercicio de sus funciones y la falta de coordinación ante un problema de sentarse policía, fiscal, juez, abogados, autoridad de la justicia comunitaria también, y ver de qué manera se resuelve, porque todos queremos, creo, al final lo mismo. Una pequeña pausa, queridos amigos y amigas de Justicia TV del Poder Judicial. Bueno, retomamos esta preciosa y valiosa entrevista con el doctor Antonio Peña, especialista en Derecho Intercultural, hizo interesantes trabajos en el sur andino, acá en una comunidad campesina cerca a Huancané, también lo hizo en el río Marañón, en comunidades aledañas y también, tengo entendido, en el nororiente. Doctor, en realidad es un privilegio tenerlo usted dialogando acá sobre temas que le interesan a los jueces, policías, fiscales y, por supuesto, a los hermanos de la ronda campesinas, también las comunidades nativas, las comunidades campesinas. Ya en este espacio final, doctor, ¿qué alternativas podríamos de repente reflexionar o ensayar para que estos mecanismos de coordinación que se puedan establecer, no solo desde el plano legal, sino también, como usted dice, desde abajo? ¿Qué criterios, qué hacer al respecto? Hay muchas ideas que se pueden ir materializando poco a poco, ¿no?
Una de las primeras y en las cuales hemos estado trabajando mucho las personas que conocemos estos temas ha sido tratar de incluir estos temas, valga la redundancia, en la universidad, que es donde se forman los futuros abogados, jueces, juezas, Así es. fiscales, fiscalas. Entonces, allí hay un gran trabajo, ¿no? Yo creo que con mucho esfuerzo lo hemos estado haciendo en un inicio, porque en la misma universidad había resistencia de tratar estos temas, y luego poco a poco se han ido incluyendo y hay cursos que ya, en los cuales se enseña, ¿no? Yo tengo oportunidad de enseñar no solamente en un curso de sociología del derecho, de antropología del derecho, estos temas, yo los comparto en todos mis cursos. Suelo tener un curso de teoría del derecho y yo en el curso de teoría del derecho más todavía tengo la posibilidad de discutir y Claro, es confrontar más los derechos amplio, ¿no? diferentes. Sí. Así es. Entonces, esa es una primera contribución que yo creo que hay que hacerlo las personas que conocemos, de poder difundir, compartir, ¿no? Y así se va a ir formando el operador del derecho, ¿no? Juez, jueza, Claro. fiscal, Dotarle de fiscala, instrumento, ¿no? sí, abogados, abogadas. Entonces, ese es lo primero. Lo segundo es que yo creo que las instituciones tienen que adaptarse. Y las instituciones, por ejemplo, la misma universidad, tiene que pensarse regionalmente. No se puede pensar a nivel nacional. Lo nacional es una parte que puede ser un tercio de toda la formación de un Claro. abogado, por ejemplo, de Puno. Tiene que ser formado 66%, si quieren, o dos tercios, por lo menos, yo diría hasta tres cuartas partes, con todo lo que son las instituciones locales, ¿no? Compartiendo el mestizaje de las jurisdicciones y las jurisdicciones en su contenido puro, aunque nunca existe lo puro, pero hay que intentar comprenderlo. Entonces, esa para mí es un rol muy, muy importante y en las escuelas se tiene que hacer lo mismo, en los colegios. Se tiene que introducir el tema a nivel de los colegios secundarios, las escuelas primarias, y se tiene que adaptar la currícula. La currícula se tiene que adaptar a cada región. Ese es un tema de educación, del Ministerio de Educación, que tiene que pensar un poco más, que lo Y hay que conocen. coordinar con los profesores también, bilingües y Así es. todo ello, ¿no? Los profesores sí cumplen un rol fundamental, ellos lo conocen. Cuando yo hice mi primer trabajo de campo, yo tendría mis 24 años, fue una experiencia formidable y uno de mis grandes amigos fue un profesor, el profesor de la comunidad. Y nunca me olvido de él, ya no existe por avatares de la vida, pero me acuerdo mucho de él, de cuando compartimos, él desconfiaba, él era un quechua hablante, pero hablaba también aymara. Era Entonces, trilingüe, trilingüe. Aquí hablan pues a típicos veces. trilingües, que es un orgullo tenerlos en el sur andino. Entonces, este profesor tenía mucha desconfianza de lo que yo estaba haciendo y era un contemporáneo, un poquito menor que él probablemente, y este profesor tenía buena relación con la comunidad, pero yo, pasando los días, los meses, llegué de una mayor conexión con esa comunidad, entonces eso nos permitió una mayor cercanía. Y entonces el profesor está cerca, el profesor, ahí comprendí que no tiene un rol, o sea, es importante porque conecta a la cultura oficial estatal con la cultura local de la comunidad, pero la comunidad tiene su propia dinámica y el profesor se tiene que adaptar a esa dinámica. Ejemplo, tú lo sabes, en Sí, marzo, que empiezan las clases, los comuneros están cosechando, no pueden ir a la escuela. ¿Cómo es posible que eso que es tan simple, que se conoce en toda la zona rural de los Andes, no se comprenda desde las autoridades? El año académico tiene que ser diferente en las comunidades, tiene que trabajarse de así otra es, manera. así es, Entonces, así es. ese detalle marca muchísimo de cómo entender la justicia también. La justicia es diferente, o sea, en términos del ciclo Los de contextos. vida, las partes, la cultura, lo que envuelve. O sus Tenemos que... ferias, doctor, o sus ferias. Por ejemplo, las ferias, ellos las hacen los Así es. domingos. Y sin embargo, los domingos no atendemos en el Poder Judicial, ¿no? Así es, eso. Ese es otro detalle interesante, los catos, que en Claro, los aymaras es los días domingos, normalmente en un distrito, en una provincia capital. Entonces, esos son los días que ellos tienen para sus relaciones públicas, para entrar en conexión con las instituciones. Ya lo conozco de algunos distritos, provincias que han instalado sus oficinas también para esos días. Pero eso tiene que ser
una iniciativa que no espera una ley, un reglamento. Lo mismo tiene que ocurrir en el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que tener iniciativas, pero no puede esperarse de Lima, de un Consejo Nacional. No, esto tiene que ser de abajo. Tiene que ser cada distrito, cada provincia. No puede ser tampoco de la capital de la región. La Corte tiene otros problemas, otros temas. A nivel de las instancias cercanas al pueblo, a la población, se tiene que trabajar de otra manera. Y yo creo que los jueces jóvenes, las juezas, yo fui abogado joven, no, fui un estudiante de derecho cuando llegué a las comunidades, estaba en mi último semestre, y nunca me olvido de la energía que tenía, las ganas que tenía de compartir con ellos y de aprender y de mostrarles lo que yo sabía para compartir, intercambiar ideas. Esa iniciativa hay que aprovecharla. Y eso no va a venir de los vocales supremos, ni de los vocales superiores, con el perdón que se merecen, sino eso está en las personas, en la juventud. Entonces, no necesitamos mayor esfuerzo. Ese es el segundo punto. ¿Ya? Las instituciones tienen que acercarse. Un tercer punto, ya es un poco más grande, más nacional, entre otros puntos que se pueden tratar, y es que el gobierno central, el Estado, más que el gobierno central, el Estado, la Constitución, ¿no?, tiene que comprender esto. ¿Y cómo tiene que comprenderlo? Uno de los temas centrales es el presupuesto. En todo campo, ¿eh? En salud, en educación, en justicia, en alimentación. Entonces, ¿cómo tiene que ser? El Estado, y esto lo conozco por mis investigaciones y lo puedo mostrar, podemos conversar, discutir en algún otro momento, se ha ahorrado mucho dinero, porque las comunidades resuelven sus conflictos. ¿Cuánto le costaría el Poder Judicial? Así es, sin el Poder Judicial, históricamente. Y no han recibido ni un sol del presupuesto nacional para resolver, para atender sus necesidades. Eso es una burla. Para mí es una burla porque ellos pagan impuestos. Pagan muchos impuestos en sus fiestas, pagan muchos impuestos en el intercambio de sus productos y nosotros no le devolvemos. Entonces, históricamente, para mí, eso es una deuda. Y el Estado tiene que comprender. Ese presupuesto tiene que llegar a ellos. Y no es necesario que llegue al alcalde. No, puede llegar directamente a la comunidad. Si llega a la UGEL en educación, eso lo conozco bastante bien porque me ha tocado vivirlo en casos que han tenido las comunidades. La UGEL, pues es un ente administrativo que va a controlar y va a designar al profesor que quiere, va a sancionar cuando quiera. La comunidad tiene otra lógica. Si no se traslada a la comunidad esas funciones, la comunidad puede llegar a sancionar de otra forma al profesor. Un mecanismo de control. Así preciso, es. Pues. Entonces, el Estado tiene que reflexionar y uno de los temas centrales es el presupuesto. Entonces, esas tres ideas las hago presente pensando en que van a haber otras más, ¿no? Hay otras más. Claro, que también cuando se habla de coordinación, también hablamos de cooperación entre los sistemas, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento acá en una oportunidad, había un procesado que lo estaban citando, habían girado oficio de captura y no aparecía pues varios años. Y un día la jueza me llama y me dice, doctor, ¿qué hago? ¿Puedo mandarle un oficio a los ronderos pidiendo que me lo capturen? Porque me han informado por boca de ellos que dice que está por ahí. A ver, envíale un oficio y ellos podrán hacerlo, o sea, las dudas, ¿no? Si tienen capacidad para ejecutar una decisión, y le giró el oficio. Y al día siguiente lo estaban poniendo a disposición de la juez, lo que no habían hecho en años, ¿no? Estos niveles de cooperación, de ayuda, como por ejemplo, a veces la fiscalía tiene pues sus equipos de medicina legal, a veces en el campo no necesariamente van a tener toda la posibilidad para hacer justicia, ¿no? ¿Cómo realizar esas labores de cooperación? ¿Qué hacer? ¿O asignar presupuestos especiales? ¿Qué piensa, doctor, ya en la parte final de todo esto? Hernán, interesante, sí lo conozco. Conozco que para notificaciones, exhortos, lo hacen con el juez de paz no letrado, y el juez de paz no letrado a veces no existe, lo tiene que hacer con la comunidad, lo debería hacer con la comunidad. Entonces, para cualquier notificación. Ahora, para la captura de esta persona procesada, que me parece muy buen ejemplo, claro, los comuneros seguro estaban esperando que actúe el Poder Judicial. Ellos son muy respetuosos, Sí. los ronderos, comuneros, son muy respetuosos de la institución.
A veces Tú no lo comprendemos conoces, eso. quienes conocen, no es que ellos quieran enfrentarse al sistema de justicia, no, más bien tienen un poco de temor. Tienen un temor, ¿por qué? Porque históricamente han abusado de ellos. Son Hemos abusado de respetuosos. ellos. Siempre he dicho Históricamente que hemos son muy abusado. respetuosos. Entonces ellos cuando reaccionan, también reaccionan muy fuerte. Ya cuando ese es el límite, reaccionan. Es el caso Pero del eso es cuando baguazo, el ayudazo. nosotros, pues, a veces no lo respetamos sobre todo. Así es. Si Ahí no se lo produce. respetamos, naturalmente reaccionan, pero no lo hacen desproporcionadamente. Claro, hubo casos bastante emblemáticos, fiscales a quienes Esos son los cortaron el casos cabello. extremos, son los casos extremos. Pero Sí, bueno, la cooperación que mencionas, ese es un tema del presupuesto, Hernán. Se claro. tiene que atender con el presupuesto. No es posible que le pidamos que capture y nosotros acá, con un sueldo grande, ¿sí? Felices, contentos en nuestro escritorio, mientras que ellos están con muchas limitaciones y todavía no sirven. No es justo. Eso me parece que es un abuso. Entonces tenemos que reflexionar y el Poder Judicial tiene que dar ejemplo. No necesita una ley, iniciativas, Eso es iniciativas. Puede haber importante. un presupuesto comunal. Yo lo he Eso es muy planteado desde importante. muchísimos años. Desde mi primera experiencia yo dije, ¿cómo no tienen un presupuesto? Ellos tienen un presupuesto comunal, pero es mínimo. Pero si tuvieran un presupuesto más grande, yo creo que harían una revolución en su comunidad. Cambiarían. Yo sueño algún día, en poco tiempo, espero que exista una universidad de ellos. Ellos tienen que llegar Una a tener universidad una universidad. intercultural, algo así, ¿no? Porque Así es. Entonces, eso va a transformar más. La tecnología, la ciencia va a estar conectada con su cultura. De eso no bueno, tenemos todavía. claro, no Ahí la está. tenemos. Pero hay un tema que sí ciertamente preocupa. Los comuneros hacen sus reuniones, sus asambleas, dejan de trabajar un día, dejan sus Así animalitos es. y los invitan a las autoridades, al juez, al policía, al fiscal, al director del UGEL, a otros. Y bien, gracias. ¿Cuánto le costaría a la fiscalía, al Poder Judicial, a la policía hacer una reunión donde estén 500, 1000, 2000 o 3000 personas? No lo haríamos jamás nosotros porque no tenemos la capacidad económica, pero ellos lo hacen sobre su propio hombro, su propio esfuerzo, ¿no? Entonces, esto hace reflexionar de que nosotros somos los que no nos acercamos a ellos cuando ellos están pidiendo acercarse a nosotros o están tocando la puerta y nosotros a veces de reojo vemos una cosa. Doctor Peña, estos temas son apasionantes sin lugar a dudas. Ya en sus palabras finales, ¿qué reflexiones podría usted hacer a los operadores del sistema de justicia ordinario y comunitario? Porque también ellos ven este programa de Justicia TV del Poder Judicial. Ujú. Muchas gracias. Coincido plenamente con lo último que has mencionado. Y yo creo que la reflexión que me conecta inmediatamente es tratar de abrir los ojos y nuestra mente. Tenemos que abrir nuestro cerebro y ver mejor. Me quito los lentes, veo con algunas limitaciones, entonces necesito lentes, tengo que ponerme los lentes. Eso significa, tenemos que ver con mayor claridad nuestro alrededor. Y eso supone comprensión. Hay que comprender. Tenemos que comprender la otra cultura, las otras culturas. Son, cuando menos, el Ministerio de Cultura dice 55. 55 es la referencia que ellos tienen oficialmente, pero son mucho más. ¿Ya? Por lo menos son 64, 65, 70. Bueno, no pongamos límite. Hay que reconocer a todas, a todos. No se necesita un papel para reconocerlos. Si ellos se sienten diferentes, eso es constitucional, es norma internacional. Hay que reconocerlos como diferentes. Y claro, por supuesto, una dosis también de abrir los corazones, ¿no? Que es importante, en el cariño por la gente. Bueno, doctor Peña, le agradecemos profundamente esta entrevista enriquecedora y también esperanzadora. Será hasta una nueva oportunidad. Un abrazo fortísimo a nombre de la Comisión Nacional de Justicia Intercultural del Poder Judicial, que lo preside magistralmente el doctor Víctor Prado Saldarriaga. Un abrazo, doctor Peña. Muchas gracias y muchas gracias a Víctor. Reconozco todo su trabajo, lo felicito y que sigan adelante con todas sus iniciativas y toda su fuerza. Muchas gracias. Buenas tardes. Estuvo con nosotros en esta preciosa entrevista el doctor Antonio Peña Jumpa. Como habíamos indicado, pues él tiene bastante trabajo en las zonas rurales. Será, en todo caso, hasta una nueva oportunidad, una nueva edición de este su programa
que desarrolla la Comisión Nacional de Justicia Intercultural del Poder Judicial y que está presidido por el doctor Víctor Prado Saldarriaga y también por jueces de distintos lugares o distintas cortes del país. Hasta pronto, queridos amigos y amigas de Justicia TV.